Vamos a tener una oración. Señor, queremos darte muchas gracias nuevamente por esta tarde que tú permites que podamos estar aquí un grupo de hijos tuyos redimidos. Redimidos por la sangre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú has puesto la disposición de poder acudir esta tarde aquí para adorarte y alabarte y para decirte lo que te amamos. Y te amamos porque tú nos has amado primero a nosotros. Y te damos muchas gracias, Padre amado, porque tú nos cuidas, tú nos proteges y tú estás con nosotros y en nosotros y por nosotros. Te damos muchas gracias, Padre amado, por tu amor y por tu misericordia. Recibe nuestra gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a meditar en Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículos 28 al 39. Los iremos deshuesando un poquito los versículos. En este capítulo 8 de Romanos es dominado por el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Y también nos ayuda a vivir una vida cristiana fructífera, que produzca fruto del Espíritu Santo en nuestra vida diaria de fe. Vamos a empezar leyendo el versículo 28 de este capítulo 8 de Romanos. Dice Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este versículo vemos dos cosas: los que aman a Dios y los que son llamados. Lo primero que hemos de saber es que Dios es un Dios de amor, que ama a todo el mundo por igual. Dios no es racista. Dios no hace acepción de personas. Tarde o temprano, todos somos llamados al arrepentimiento. Y nos llama muchas veces y de muchas maneras. Y no solo al arrepentimiento, porque esto, a los que está llamando al arrepentimiento son a los que todavía no lo conocen. Pero a nosotros que somos sus hijos, nos puede llamar en cualquier momento y en cualquier día para una misión. Si nos acordamos de Moisés, él estaba con sus ovejitas en la montaña con 80 años, pensando, ya aquí los 4 días que me queden y se acabó. Y Dios tenía una gran misión para ese hombre, para ese siervo. Y el Señor lo llamó y tuvo otros 40 años, pero más difíciles todavía. Por eso es importante que estemos preparados siempre, porque Dios nos puede llamar para cualquier misión. No sabemos lo que nos tiene preparado, pero estemos alertas y estemos preparados. Pero la importancia no está en el llamado, sino cómo respondemos al llamado. Ahí es donde está la importancia. No en el llamado, Él va a seguir llamando, pero cómo respondemos nosotros al llamado del Señor. Tanto nosotros como el que no conoce al Señor. Cuando hablamos a las personas de Jesús, de cómo es Él y de cómo Él les ama, esas palabras pueden ser la semilla que use el Espíritu Santo para llamar a las personas a seguir a Jesús. La palabra de Dios es la semilla, es la que tiene poder. La palabra de Dios es la que hace efecto en el corazón de la persona que oye, porque es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, tiene vida en sí. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos que corta por los 2 lados. Yo he tenido una de esas espadas en mis tiempos de torerín. Y es una espada que tiene 2 filos. Por eso entra y puede salir hasta por la barriga del animal. Eso corta y penetra. Pero la palabra de Dios es comparada. Una comparación, como esa espada de 2 filos. Entra la palabra sin nosotros solo hacemos que sembrar. Pero la palabra Dios la mete en ese terreno donde Él sabe que va a caer. Y ahí la deja. Y como los hortelanos,
o los payeses, como dicen aquí en Barcelona, los que tenemos huerto, sabemos que sembramos y tenemos que esperar un tiempo para ver el fruto. Pues eso es igual la palabra del Señor. Nosotros sembramos y hemos de esperar a que haga efecto. Yo había oído de la palabra de Dios y pasaron años hasta que el Señor me dijo, hasta aquí, ya no más. Pasaron años hasta que yo clamé al Señor. La gracia de Dios es la que invita a las personas a recibir el regalo de la vida eterna. Si no aceptamos seguir a Jesús, nunca conoceremos cuánto nos ama Dios. Si aceptamos seguirle, entonces experimentamos el verdadero amor de Dios. Cuando aceptamos al Señor es cuando el Señor nos quita el velo y entonces cuando sentimos el amor del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 4, y versículos 8 y 10, dice Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó, sentimos su amor y entonces amamos al Señor. Él es el que nos busca y Él es el que nos encuentra. Desde siempre. Una vez que te entregas al Señor, entonces siente dentro de ti de qué manera te ama el Señor. Dentro de ti. Es una experiencia personal. Dios transforma tu interior y te sorprende. Y te quedas, como se dice, hecho polvo. De gozo y de paz de lo que entra en tu corazón. Cuando entra el Señor, en este caso el Espíritu Santo, a morar dentro de ti. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los auténticos hijos de Dios. Los que hemos experimentado el milagro de la salvación. Amén. Los que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Pues a estos, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. ¿Qué cosas nos ayudan a bien? No olvidemos que aunque somos hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, seguimos siendo personas de carne y hueso, con nuestras pasiones, debilidades, sufrimientos. Como hijos de Dios en la tierra, no estamos exentos de nada. Podemos tener toda clase de enfermedad. Y hasta incluso podemos tener más problemas que los que no creen. Así es. Pablo, cuando pertenecía a la secta de los fariseos, que no conocía a Jesús, no tenía problemas con la religión. Hasta incluso era el que mandaba por todos sitios que iba. Pero desde que tuvo el encuentro personal con Jesús, todos fueron problemas hasta la muerte. Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, nosotros, y de reyes y de los hijos de Israel, los judíos. Porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré. Pablo, cuando le llamó el Señor, no sabía nada de los sufrimientos que le esperaban. Nada. Por llevar el Evangelio a otras personas. Los otros apóstoles y nosotros sí que sabemos. Nosotros ahora podemos leer la Biblia y enterarnos de cómo tenemos que seguir a Jesús. Y de las cosas que Jesús nos aconseja y nos exhorta y nos dice lo que nos va a pasar.
Pero Pablo no sabía lo que le esperaba. Lo llamó el Señor y al otro sí le dijo, lo he llamado para esto. Pero Pablo no sabía nada. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando estuvo con ellos? Mateo 24, 9. Les dijo Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí, por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todas las gentes. Yo he experimentado esto. Y cualquier creyente que dé testimonio y hable a las personas de Jesús, lo va a experimentar. A mí me han llegado a decir, ya que todas las personas fuesen como vosotros. Pero es que siempre estáis con Jesús, siempre estáis hablando de Jesús. Eso es lo que más le molesta, el nombre de Jesús. Y seréis aborrecidos por la gente, por todo, por causa de mi nombre, dice el Señor. Y si no, comprobadlo. Siempre está con lo mismo. Las noticias que se oían por ahí, jolín, es que son más pesados. Siempre están hablando de Jesús. Siempre. No hablan de otra cosa, solo de Jesús. Aborrecidos. Pablo, en su nueva vida, seguidor de Cristo, tuvo muy claro el sentido del valor de la salvación y de la vida eterna. Descubrió cómo lo había amado el Señor Jesús. En su declaración, él decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. ¿Cómo ese hombre había entendido rápidamente las cosas? La experiencia de haber conocido el amor de Jesús hizo que su mirada y su vida estuvieran puestas en las cosas de arriba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y no paró de trabajar para Jesús hasta la muerte. Qué clara tenía las cosas este hombre. ¿Cómo entendió rápidamente todas las cosas? Por eso hemos de estar preparados y pensar que no solamente el gozo, la felicidad y la prosperidad, que es bueno, es muy bueno. Disfrutar, porque viene del Señor y nos ayuda a bien. Es bueno disfrutar de las cosas buenas. Y ver cómo un hermano prospera es bueno y es gozo. No va a ser todo bajo, 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 bajo. En cuando hay que disfrutar de lo bueno, porque viene del Señor. Pero también el sufrimiento, la tristeza y la adversidad, todas estas cosas usa Dios para el bien de sus hijos, aunque hay cosas que no nos gustan. Todo lo usa Dios para el bien de sus hijos. Eso quiere decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. No lo bueno. Al principio, cuando nos convertimos, no había otro versículo en mi boca. Yo iba a mis padres, a mi familia, ven, ahora mira, ahora esto, ahora lo otro, ven, todas las cosas las ayudan bien, ven, los que aman a Dios, ven, porque vosotros no amáis a Dios, pues así os va. Pero luego vinieron las adversidades, las enfermedades, los problemas. Cuando yo me convertí, dije, ni el aire me va a tocar. Mi Padre es Dios. Y así lo creí, pero cuando te bajas de la nube a la tierra, Dios sigue estando ahí. Pero los sufrimientos los tienes que pasar tú. Y es por el bien tuyo. No es por un mal tuyo, es por el bien tuyo. Para que te aferres más al Señor, para que te agarres con más fuerza al Señor. Los sufrimientos de la vida presente forman parte del plan eterno de Dios. Sí, así es. Versículo 29 de Romanos 8. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios.
siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces, sin saber lo que pedimos, porque a veces no sabemos lo que tenemos que pedir, el Espíritu Santo intercede con nosotros y va limpio a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y están de acuerdo. Él es el mismo Dios y Él sabe la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que los creyentes seamos conformados a la imagen de Cristo. Dios quiere que todos sus hijos sean de un mismo sentir, un mismo pensamiento, sintiendo una misma cosa con el Señor Jesucristo. Todos los creyentes tenemos que tener un mismo sentir con el Señor Jesucristo. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo lo que hay en el cielo, lo que hay en la Aleluya. tierra, todo se doble en el nombre de Jesús. El sentir del Señor fue de un siervo obediente hasta dar su vida por personas pecadoras como todos nosotros, que no queríamos saber nada de Él. El sentir del Señor fue de bajar a la tierra, humillarse y dar su vida por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que sentir lo mismo por las personas que son criaturas de Dios. Nosotros hemos de sentir lo mismo por las personas que no conocen al Señor. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En este versículo, todos los verbos están en tiempo pasado, como si estuviesen hechos antes de que naciésemos. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó a todos los creyentes. Jeremías 1:5. Dice Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te aparté para mí, porque santo, santificado, es apartado. Antes de que naciese, antes que te formase en el vientre, porque es el Señor el que forma a las personas, ya te conocí. Antes de nacer ya estábamos en los planes de Dios. Pero la responsabilidad es nuestra de aceptar o rechazar cuando Jesús nos llama. Ya estamos en los planes de Dios, pero nosotros somos responsables cuando nos predican el Evangelio de aceptar o no aceptar. En Juan 10:14 dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conoce el Señor a los que son suyos. Dice la palabra de Dios que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero la imagen fue distorsionada, deformada por el pecado del hombre. Pero fue restaurada en Cristo, el hombre perfecto que fue y es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Dice Pablo:
que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del que no vemos. En otra ocasión Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Más explicaciones? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero un solo Dios. Estamos los tres de acuerdo en todo. A mí me sorprende cuando escucho personas. Yo soy testigo de Jehová. Yo soy de Jehová. Y en muchas iglesias y creyentes he escuchado, yo soy del Espíritu Santo. Y otro, yo soy de Cristo. Pero vamos a ver. ¿Qué tontería más? Yo soy del Barça y yo soy del Madrid. ¿Esto no es así? Tres personas iguales, un solo Dios, pero tres iguales. ¿Por qué desmayamos bajo los sufrimientos de este mundo cuando ya hemos sido glorificados? Simplemente estamos esperando, como se ha dicho antes, estamos esperando la revelación, estamos esperando que venga el Señor y nos transforme. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Tened paciencia y afirmad, estad firmes en vuestros pensamientos, en vuestras creencias, en vuestra fe. Firmes, no mováis ni para acá ni para allá. Firmes, no en cualquier viento de doctrina que venga. Firmes, afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Así es, debemos de estar preparados. Y yo creo que estamos preparados. Espero no llevarnos sorpresas, pero bueno. La palabra paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y no significa que debemos sentarnos y estar ociosos sin hacer nada. No. Hubieron unos hermanos que cuando se convirtieron dijeron, bueno, ya ni trabajamos ni nada, nos estamos aquí, si el Señor ya va a venir, nos quedamos aquí y no hacemos nada. Y dijo Pablo, estáis equivocados. El que no trabaje, que tampoco coma. Estáis mal. Vamos a esperar al Señor, pero mientras tanto, vamos a trabajar y vamos a obedecer y vamos a vivir. No hay que estar ociosos sin hacer nada, sino que tenemos que resistir y soportar y sobrellevar las cargas y librar las batallas hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Y cada día hay una lucha, cada día hay una batalla. Versículo 31 de este capítulo 8 que estamos meditando, dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, a favor nuestro, y estamos seguros que así es, ¿qué podrá infundirnos temor o hacernos daño? Por muchos y fuertes que sean los enemigos, como hemos leído, si un ejército acampe contra mí, por muchos que sean, y muy fuertes que sean, ¿qué podrán conseguir? Estando Dios de nuestra parte, no olvidemos que nunca que nuestra lucha es o no es contra carne ni sangre. No olvidemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Como dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tela marinera, la lucha. Nuestra lucha no ha de ser contra las personas.
que es la sangre y la carne. Este fallo lo tuvo Pedro, el apóstol Pedro, en Getsemaní. ¿Os acordáis? Cuando trató de vencer al diablo con la espada. Juan 18:10 dice que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Esta fue una reacción natural, es normal, cualquiera puede reaccionar en un momento así, pero es una reacción natural de la persona, no es espiritual. Pedro estaba empleando armas carnales para librar una batalla espiritual. Armas carnales para librar una batalla espiritual. El Señor lo reprendió a Pedro y restauró milagrosamente la oreja de aquel siervo. Jesús había venido para cumplir una misión de entrega, padecimientos, crucifixión y resurrección. Y había que cumplirla. Se había de cumplir. Y no iba a permitir que nadie le estorbara. Él había enfilado que tenía que ir a la cruz y a la cruz tenía que ir. Y por mucho que Pedro dijese, nos quedamos aquí, hacemos una enramada, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no? Siempre, no te has enterado, yo tengo que ir a la cruz. Y por mucho que estorbe Satanás ni nadie, yo voy a ir porque allí es donde voy a vencer a Satanás. La única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con las armas espirituales. Así luchó Jesús. ¿Cuáles son las armas espirituales nuestras? La palabra de Dios y la oración. Y como se dice, los lunes, el ayuno y la oración. Esas son las armas poderosas y la palabra de Dios, que es la que puede combatir contra el enemigo. La palabra de Dios y la oración son las que tienen poder para resistir los ataques del diablo y su ejército de ángeles caídos. El Señor repetía muchas veces a sus discípulos que orasen para que no entrasen en tentación. En el Padre Nuestro dijeron, no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en la tentación. Orad, decía, orad sin cesar para que no entréis en tentación. La oración tiene mucho que ver. Aunque nos cueste, porque siempre nos cuesta y nos va a costar. A mí me cuesta mucho, lo tengo que confesar. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos, aunque nos cueste. Pero a eso estamos llamados. Tenemos abundancia de toda clase de provisiones para toda clase de necesidades. Tenemos abundancia. Versículo 32 dice, de este capítulo 8 que estamos meditando, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El amor de Dios es el origen de todo. El amor de Dios es el origen de todo. Ese versículo que siempre que sabemos todos de memoria, de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, sino cree ahora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero. El Dios Todopoderoso que no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos negará cualquier cosa que sea necesaria o conveniente para nuestro verdadero bien? ¿Cómo nos va a negar esto? Vamos a leer 1 Corintios 3, 21 al 23.
Dice Pablo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Dios no nos escatimó a nosotros se nos perdonó. Cuando éramos sus enemigos, cuando nosotros éramos sus enemigos, Dios nos perdonó. Romanos 5:8, perdón. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 de este mismo capítulo, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué diremos a esto? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios por todas las personas? Siendo enemigos de Dios, que si Dios hubiera dado un soplo, no sin un soplo, sino dejarnos sin soplar, sin poder respirar nosotros, estamos listos, con lo fuertes y los soberbios que somos a veces. Y gente que ves ahí con esa soberbia, ¿dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? Pues nosotros no es que fuéramos mejores, porque Dios, un pecado muy pequeñito, es lo mismo que uno muy grande. Es pecado delante de Dios. Ya estoy hablando. No hay palabras humanas para expresar esto. Tenemos abundancia de respuestas contra todas las acusaciones y de seguridades contra todas las condenaciones. Romanos 8:33-34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Puede alguien acusarnos? No. Ya hemos sido justificados delante de Dios. Esta posición delante de Dios no cambia, porque Dios no cambia. ¿Puede alguien condenarnos? No. Cristo murió por nosotros y ahora vive como abogado nuestro y defensor a la diestra del Padre. ¿Puede alguien separarnos del amor de Dios? Versículo 35 de este capítulo 8 que estamos meditando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo pasa a detallar las mayores dificultades que los creyentes experimentan o pueden experimentar en esta vida. Las mayores dificultades. Y dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 7 cosas malas. Pablo, antes de escribir la carta a los romanos, ya había sufrido 6 de estas 7 cosas. Pero por medio de la 7ª, la espada, él sería ejecutado. El apóstol hablaba por experiencia. Por ello, al decir ninguna de estas cosas pueden causar una separación entre el creyente y su Señor, él sabía de qué estaba hablando. Filipenses 1:29. Dice Pablo, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, que está bien, sino que también padezcáis por Él. Se os ha concedido, tenéis el privilegio, como aquel le dijo,
Apártame que para esto lo he cogido. Os he concedido no solamente para que creáis, que eso está bien, en Él, sino también que padezcáis por Él. El sufrir por Cristo nos acerca más a Él. Y así es. El apóstol entendió que sufrir por Cristo significaba entrar en una conexión, en una comunicación más estrecha con el Señor. Por eso él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo, o con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Versículo 36 de este capítulo 8 que estamos meditando. Dice, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, por causa del Señor. Lo tenía claro este hombre. Tal sufrimiento era una ganancia, no una pérdida. Además, fue Jesús quien había dicho, Mateo 5, versículos 10 al 12. Fue Jesús el que lo había dicho a sus discípulos. Mateo 5. Del día 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, felices, dichosos. El Señor tiene que decir, el Señor tiene por felices a los que padecen y son perseguidos por causa de su nombre, porque eso es lo que vale. Ese es el galardón. Aquí se ve la condición de los santos que sufren por llevar una vida digna de auténticos hijos de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 20 y 21 dice Pedro, pues qué gloria es si pecando sois si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si pecáis y tenéis problemas, bueno, y encima lo soportáis, bueno, es normal. Pero la importancia está cuando estás sufriendo por causas como el Señor sufrió, sin tener pecado y sin hacer nada. Él sufrió sin hacer nada. Esto sí tiene mérito delante de Dios. Sufrir por obedecer a Dios. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si queremos parecernos al Maestro, a Cristo, hemos de imitarle a Él y seguir sus pisadas. Este fue el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. A Jacobo, uno de los primeros, hermano de Juan, le cortó la cabeza a Herodes. Andrés fue crucificado. Felipe murió como mártir. Bartolomé fue golpeado hasta morir. Tomás, aquel que negó a Jesús, sufrió martirio. Mateo,
el de los tributos, murió como mártir. El otro Jacobo fue crucificado en Egipto. Judas Tadeo murió como mártir. Simón el celote murió crucificado. Judas Iscariote traicionó a Jesús y se ahorcó. Matías, el sustituto de Judas, fue maltratado. Esteban lo apedrearon hasta morir. Pedro fue crucificado. Y Pablo le cortaron la cabeza en Roma, mandado por Nerón. Estos fueron los que nos trajeron a nosotros el Evangelio. El único que murió de muerte natural dice que fue Juan. Después de sufrir mucho, murió de viejo. Después de morir apartado ahí en la isla de Pasmo y todo eso, murió de viejo. La obediencia al Señor siempre ha sido y es costosa. Es un camino estrecho que está cargado de muchas espinas. Y eso es la realidad. Esa es la realidad. La lucha, el dolor, la persecución son a menudo las armas, las marcas del discípulo de Cristo. Pablo lo decía, que en su cuerpo llevaba las marcas del Evangelio. Por amor a Cristo. Y encantado que estaba. El versículo 37 de este capítulo que estamos meditando dice Pablo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Puede alguien o algo en el mundo separarnos del amor de Dios? Pablo dice que está seguro que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. Vamos a leer los dos últimos versículos, el 38 y el 39 de Romanos 8. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente puede descansar en las promesas de Dios. Es que debe de descansar, porque lo que Dios promete lo cumple. Dios es fiel siempre. Nada ni nadie puede arrebatar de la mano de Dios a ninguno de sus hijos. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esos son los ejércitos de Satanás. Eso no tienen nada que ver. Todo está hecho. Todo está controlado. Solo hemos de aprovechar el tiempo en las cosas de Dios. Porque los días son malos. Y hemos de aprovechar el tiempo, pero en las cosas de Dios. El tiempo pasa muy deprisa. Los días pasan volando. Hoy había una noticia de un ser querido, un familiar, un hombre que conocíamos. Pues ya no está. Y encima se le ha dado testimonio a un hijo y han dicho que hasta luego en casa. Muy bien. El tiempo pasa volando. Los días pasan volando. Pero nuestra esperanza, como se ha dicho antes, está en la nueva vida que nos espera, donde el tiempo no pasará. Allí no pasará el tiempo, para nada. Pero no vamos a tener tiempo de aburrirnos, ¿eh? Para nada. Como hijos de Dios que somos, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está nuestro Salvador, preparándonos un lugar para vivir toda una eternidad, todos juntos con Él. Así es. ¿Lo crees? ¿Es que es así? Y si no lo crees, tengo para ti. Pero es sí, amén. Lo dice el Señor. Pero no con estos cuerpos de humillación de pecado. No, con estos cuerpos no. No seré más alto, ni más guapo, no. Pero tendré un cuerpo perfecto, porque allí el pecado ni puede entrar nada que sea de pecado. Con cuerpos nuevos
sabemos, cuando el Señor venga, estos cuerpos serán transformados en unos cuerpos como el cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:20, y ya estoy acabando. Filipenses 3:20 y 21 dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la palabra de Dios. Hemos de vivir confiados, pensando que el Señor está con nosotros en las batallas, porque es una batalla, pero el Señor está ahí. Una batalla que tenemos que enfrentar en la vida, cada día, porque no sabemos lo que nos espera. Nos levantamos, nos ponemos delante del Señor, oramos, sabemos que el Señor está con nosotros, es una promesa de Dios, y que el Espíritu Santo vive. Pero en el mundo tenemos aflicciones. Cada día hemos de enfrentar una batalla. Pero sabemos que con Él somos más que vencedores. Acabo con este versículo. Filipenses 1:6 dice Pablo: estando persuadido, convencido, quiere decir, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y así es. Él ha sido el que nos ha llamado, estamos siguiéndole a Él, Él será el que nos proteja, nos cuide, y el que va a estar con nosotros en las batallas. Hasta que Él venga a recogernos. Estamos esperándolo, ¿verdad? Sí. Así es. Aquí no tenemos nada que hacer. Nada más que salir ahí y hablarle a estas personas como nos hablaron a nosotros, de Jesús. Si nosotros, nuestra vida ha cambiado, y si nosotros tenemos esa esperanza viva de que estaremos en el cielo con el Señor, es lo que tenemos que transmitirle a estas personas, para que ellos, el Señor pueda tocarlo. La palabra del Señor no vuelve a Él de vacía. Está mandada para lo que tiene que ser. Que el Señor nos bendiga.